palabra es tu promesa y yo te creo. Podría decir que es un clásico de la palabra de Dios. Lo tenemos a Goliat y lo tenemos a David. Semejante tipo, Goliat, con sus 3,20 metros aproximadamente, pesaba unos 350 kilos. Su armadura, su traje, todo lo que llevaba puesto, aproximadamente pesaba unos 100 kilos. Así que imagínate lo que era una bestia. Amén. Su espada pesaba más de 20 kilos. Así que imagínate lo que era Goliat. Goliat, y vamos a sacar las medidas bíblicas, era un monstruo. Por eso que ningún hombre de guerra quería hacerle frente a Goliat, porque Goliat era demasiado grande y asustaba a la gente. Porque no solamente era grande, porque vemos tipos grandes, pero tienen todo torcido, los pies todos torcidos, y que no, este era un tipo musculoso, grandote, el tipo preparado para la guerra, que peleó muchas batallas y que durante 40 días estuvo insultando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, que obviamente lo tenía como rey a Saúl. Y durante 40 días, se iba, se tomaba el tiempo y le decía todo, hablando, poniendo la palabra hoy en día: ustedes son unas gallinas, son cobardes. Imagínense. Y le estaba hablando a tipos experimentados en la guerra, como eran los hermanos de David. Los hermanos de David eran uno más guerrero que el otro, así que imagínense. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Que tremendo, cortante el tipo. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada. Escuche bien lo que dice. No salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él entregará en nuestras manos. Amén. Una historia más en la Biblia, donde nos habla precisamente de una situación bastante apretada, donde las personas estaban con ese espíritu de temor, de incertidumbre: qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Los filisteos, ¿no es cierto?, nos van a apretar, nos van a matar, nos van a destruir. Para mejor, el rey que tenemos no nos anima a nada, no nos da una palabra de aliento ni por decreto. El tipo está más acobardado que nunca, parece como que se volvió atrás. Está preocupado, lo vemos al rey de acá para allá caminando por una preocupación tremenda. Mientras tanto, este tipo todas las tardes viene, parece que después de comer, ¿no es cierto?, se llenó bien la panza y sale y empieza a insultar, y se queda ahí, empieza a insultar a todo el escuadrón de Israel. Qué tremenda situación, qué tremenda situación. Porque muchas veces en la parte espiritual nosotros nos encontramos en una situación en la cual, ¿no es cierto?, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí, la hermana había explicado sobre el tema de la paz, una paz interior. Eso es parte de una verdad, pero no es toda la verdad. La Biblia nos habla de muchas cosas. Nos habla precisamente de tener esa quietud, esa paz.
¿no es cierto?, que este mundo nos da. Pero como seres humanos experimentamos pruebas, experimentamos lucha. No podemos estar inmunes a los ataques del enemigo, no podemos estar inmunes al temor, no podemos estar inmunes, pero eso, ¿no es cierto?, esa flaqueza que nosotros tenemos se convierte en fortaleza. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en el Señor, empezamos a volcar toda nuestra fe, empezamos a aprender de nuestros errores y nos vamos levantando. La fe que este mundo nos da es una fe sobrenatural, una fe que pasa sobre todo límite y sobre todo pensamiento y sobre todas las cosas que vos te puedas imaginar. Es una paz que no existe en este mundo, no existe. Señor, señáleme a alguno esa paz, muéstreme a alguno esa paz. Y mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que estar dependiendo del Señor para que el Señor esté suministrando a través de la fe esa paz y para que nosotros empecemos a levantarnos en la fe y empecemos a ver que Dios es mucho más grande que cualquier Goliat, que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier cosa que se presenta delante de Dios. Porque estamos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que te quiere dar el Señor? ¿Qué es lo que te quiere brindar? Por eso es que nosotros tenemos que ser objetivos con la palabra de Dios. Tenemos que ver verdaderamente el caracú, digamos, de la palabra de Dios y observar y poder, ¿no es cierto?, trasladar eso a nuestra manera, a nuestro vivir diario. Empezar a concientizarnos con la palabra de Dios, a identificar nuestra conciencia con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios se vuelve rema, porque del momento que nosotros empezamos a concientizarnos de la palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve espíritu y empieza a comunicarse a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro espíritu y empezamos a tener ese discernimiento que antes no teníamos. Hay una conexión en todo esto. Amén. La mejor manera de enfrentar a los gigantes es creyendo que Dios es mucho más grande que ese gigante. Y que muchas veces seamos realistas. Yo quiero ser realista, no quiero construir castillos en el aire, ni decirle cosas que no son. Ni cosas que porque está la Biblia, que porque fulano de tal lo predicó, o porque bajé en internet, o porque un libro me lo dijo. No, Señor, sino porque lo viví. Seamos realistas. Muchas veces nos acobardamos y retrocedemos. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero cuando empezamos a creer que Dios, pese a nuestra debilidad, pese a que nosotros sentimos eso, creemos en el Señor, que es mucho más grande, que es mucho más poderoso, porque verdaderamente en ese momento, esa actitud de fe que tenemos. Mire lo que pasó con David. Lo que pasó con David es que él tuvo una actitud de fe en la cual hizo que el Espíritu Santo se posara sobre él, la unción del Espíritu Santo se posara sobre él. Pero hasta el momento en que él fue a elegir las 5 piedritas, ¿no es cierto?, y la ondita. Porque anterior a eso Saúl le dijo, bueno, acá tenés armamento, vos querés pelear con el gigante, bueno, está bien, no hay problema, yo te doy mi armadura, mi armadura. Y ¿sabes cuánto medía Saúl? Medía 2 metros 10. 2 metros 10 medía Saúl. Era flaco y era alto, huesudo. El tipo dice que por entre medio del pueblo, del ejército, andaba y la cabeza le pasaba todo. Ahora, este tipo de Goliat era mucho más grande. Y esa armadura se la estaba dando a un tipo que medía 1,70 metros, 68, 70. Imagínese, estaba como en la cucha de un perro. Se va a meter esa armadura, no podía sostener su espada. Y le dije, yo no estoy acostumbrado a esto, pero estoy acostumbrado a pelear con los lobos, estoy acostumbrado a pelear con los leones, estoy acostumbrado a pelear con los osos. Entonces yo voy a ir con mi armamento que yo conozco. Entonces se juntó 5 piedritas, agarró la ondita y se fue. Pero hasta ese momento
hasta ese mismo instante, yo estoy seguro, totalmente seguro, que le temblaban las piernitas, pero se iba de puro coraje. De puro coraje se fue. Porque le daba rabia que sus hermanos se retrocedían, que eran hombres de batalla. Le daba rabia. Él fue a traerle la comidita. Le dijo, mirá, pero ¿y cómo va a venir a insultar a este tipo? ¿Pero qué se cree este tipo? Entonces, le dio rabia. Pero hasta ese momento, él ni sabía qué es lo que iba a hacer. Simplemente agarró las piedritas, agarró su ondita y se fue. Un loco, un mitaí loco, un mitaí que tenía 16 años de edad, un adolescente que era chiquitito, en aquel entonces ya no medía mucho menos de 1,70 m, medía 1,60 m, póngale, porque todavía le faltaba crecimiento. Y es obvio que ya no. Confiaba en el Señor, pero estaba viendo una realidad. Confiaba en el Señor, pero estaba viendo algo que no se esperaba. Confiaba en el Señor, pero estaba viendo algo que lo superaba. Escuche, no sé si alguna vez le pasó eso. Y si le pasó, sea realista, hable conmigo, diga las cosas como son, porque verdaderamente es así. Y en ese mismo instante, ¿qué paz iba a tener? Por el amor de Jesucristo, dejémonos de joder, viejo. Si viene uno con una ametralladora acá y empieza a tirar tiro por todos lados, vamos a ver qué paz que tenemos. ¡Hello! ¿Sí o no? Seamos realistas. Pero la actitud que tú tengas ante los problemas, eso sí te va a dar paz. Porque esa actitud que vos tenés, te vas a levantar en contra de ese Goliat, en contra de ese tipo, en contra de ese problema. Porque esa actitud, aunque vos vayas con temor, en ese mismo instante tenés el coraje para enfrentar, y Dios está mirando y te está observando y está diciendo: a este lo voy a ayudar, porque este se está yendo adelante, este no retrocede. Por eso que el autor a la carta de los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos para preservación de nuestra alma. ¿Entendió? Somos seres humanos y sentimos todo lo mismo. No es que hay algo súper espiritual. La fe te hace avanzar. Escuche, esa actitud de fe te hace avanzar a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era destruir a ese Goliat. Era erradicar ese monstruo, sacarlo de ahí y darle victoria a Israel. Y David sabía, pero tenía que accionar. Usted sabe que Dios es poderoso, pero en ese momento tiene que accionar. Amén. Es como agarrar un arma. Mientras que usted no aprieta el gatillo, no va a saber nunca, ¿no es cierto?, si va a salir una bala o va a salir rositas. ¿Sí o no? Usted tiene que accionar esa arma, ¿sí? Pero hasta ese momento usted tiene que decidir: ¿qué hago? ¿Bajo el arma y me echo a correr? ¿O le pego un tiro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy hablando en términos espirituales. ¿Usted está entendiendo eso? Escuche, le hablé a alguien, ¿no? ¿Está entendiendo eso, sí o no? Me parece que poco lo que entendieron. Yo no sé, lo vuelvo a repetir de vuelta, empiezo de vuelta a la prédica. Da todo al... ¿Está entendiendo o no?
David lo sabía, Saúl no, porque había perdido la comunión con el Señor, entonces no tenía discernimiento, porque ahí lo que obra es el discernimiento. En tu espíritu vos tenés la conciencia, tenés el discernimiento y la comunión. La comunión sirve para conectarte a través del intelecto y para que el intelecto reciba la información del Espíritu Santo y la ponga por obra a través, ¿no es cierto?, de la voluntad y a través de la emoción. Pero hay una cosa que tenés que entender: si no hay discernimiento, ¿qué mensaje vas a dar? ¿Qué fe se va a manifestar? ¿Qué paz se va a manifestar? ¿Qué cosa sobrenatural se va a manifestar en tu vida si no tenés discernimiento? Saúl no tenía discernimiento, había perdido la comunión con Dios. Lo había perdido. Entonces, es obvio que él estaba ahí, no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Disparo o salgo corriendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces le decía a los capitanes: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo enfrento o me voy a casa? ¿Qué hago? La fe hace valiente y esforzado. Por eso es que en la galería de los valores y hombres de fe, Hebreos capítulo 11, escucha el versículo 33, poneme eso. Dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hola. ¿Se acuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Lo leyó alguna vez? Estaban en el horno de fuego, pero no renunciaron a Dios. Sin embargo, el Señor enfrió todo el horno adentro. Ahora hay que estar en esa situación. Hay que estar en esa situación. No es fácil. No es fácil. Tenemos que tener discernimiento espiritual. David no solo contempló la situación, no solo creyó que Dios podía hacer de Goliat cualquier cosa, sino que corrió. Él corrió, no pensó. Él no pensó. Sabía que era la voluntad de Dios porque había algo, pero tenía que accionar la fe. Entonces accionó la fe, fue corriendo. Y estoy seguro que lo miró hacia arriba y le dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Semejante monstruo. Entonces fue esas palabras que inclusive hicieron una alabanza que dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. No la sé cantar bien, pero por ahí anda. Entonces le dice esas palabras: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová. Wow, se paró firme. Dijo: acá voy a utilizar la fe, porque sé que es la voluntad de Dios. La fe no solo cree, la fe actúa en la voluntad de Dios. Cuando sabemos, hay una certeza acá. Discernimiento produce certeza. Sabemos que hay certeza acá adentro, acá hay certeza. Entonces es la voluntad de Dios. Ahora que hay certeza, yo tengo que obrar por la fe. Mi voluntad se tiene que pegar a la voluntad de Dios por la fe. ¿Eso es fe? Claro. Hágase tu voluntad allá en los cielos como en la tierra. Haya una gente adherente a esa fe. Entonces vos sentís, primero, es la voluntad, tengo certeza, es la voluntad de Dios. Ahora yo tengo que accionar, hacer que esa fe fluya. ¿Me entiende? Usted está aprendiendo ahora. Porque muchos me dijeron que tienen fe, pero yo no les creo. Me van a decir que estoy loco. Sí, estoy loco. No les creo. Porque sé lo que es la fe bíblica. No porque me lo dice un libro, sino porque lo he experimentado.
Ahora, accionar. Tengo la certeza. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Ahora, certeza, espíritu, convicción de lo que no se ve, se tiene que materializar. Acciono, se materializa, se hace realidad y yo venzo. Ahora, primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Vos sabés lo que significa esto? Claro, lo habrás leído 20.000 veces, 20.000 veces lo habrás leído. Hasta los chiquitos seguramente conocen de memoria este pasaje bíblico. Pero el que hace la voluntad, pero acá dice, el que hace la voluntad de Dios. Acá está hablando de activar, no el que conoce la voluntad de Dios, sino que hace la voluntad de Dios. Entonces, permanecer para siempre, en términos bíblicos y espirituales, quiere decir que ya estás dentro de la esfera del campo espiritual y estás obrando a través de lo sobrenatural, y en lo sobrenatural se va a manifestar en tu vida, y no solamente en tu vida, sino que vas a ser un canal para que otras personas puedan experimentar lo sobrenatural en sus vidas. ¿Entendió? Lo repito de vuelta. Creo que entendió, ¿no? Lo que se vino de Asunción, el pastor. Goliat, que su nombre significa el que roba, el que usurpa, el que quita la gloria, fue vencido por David. El Goliat, que nosotros nos expresamos todos los días, obviamente sabemos quién es. No hace falta ni nombrarlo porque es mala palabra. Fue vencido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por nuestro Señor Jesucristo. Y recuperó, ¿qué recuperó a través de la cruz? Escuche bien lo que le voy a decir. Primero, acá hice una lista. Primero, la herencia. Segundo, la gloria. Tercero, la autoridad. Cuarto, la posición de hijo de Dios. ¿Entendió? Entonces en la cruz se recupera todo eso. Ahora falta que yo accione, que yo tome lo que ya es mío en la cruz. ¿Me siento hijo de Dios? ¿Cuándo me enfrento a esos problemas? ¿Me siento hijo de Dios? ¿Tengo la identidad de hijo de Dios? ¿Estoy viviendo la gloria de Dios? Depende de mí, obviamente, depende de lo que yo haga, porque todo lo que haga acá en la tierra es una manifestación allá en los cielos. Y si yo lo hago las cosas todas torcidas, ya todo torcido va a quedar. Aparte, ¿no es cierto?, de que todo lo que el hombre siembra se va a cosechar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que ha nacido de Dios. ¡Uy, Dios mío! El proceso de salvación tiene que ver mucho con el nacimiento, por eso es que se le dice nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay conversión. La naturaleza, según Cristo, ¿no es cierto?, tiene que crecer en nuestro interior, porque si no vamos a seguir siendo las mismas personas, los mismos payutos, los mismos mentirosos, los mismos infieles, los mismos, todo igual como antes. Lo que vamos a cambiar es que ahora nos hacemos los santos. Y a la iglesia me pongo a cuentas con el Señor. ¿Qué te vas a poner a cuentas? Por el amor de Jesucristo. Estamos hablando de Dios. Dios no es tonto. Sabe lo que hay en tu corazón. No necesita que vos le digas nada. O sea, yo quiero ser lo más realista que puedo ser. No puedo ser más realista que esto. No puedo ser más transparente que esto. Yo no te puedo predicar otra cosa que no vivo. Y quiero decirte la verdad, las cosas como son. David estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Lo sabemos, sí o no? Sí, porque si ya lo venció al grandote, le cortó la cabeza y bueno, se la llevó a Saúl. Venía el tipo con la cabeza de Goliat en la mano. Seguramente la estaba revoleando, ¿viste? Y los pedazos de seso salían por todos lados. Pero él estaba ahí con la cabeza. Se la llevó. Acá tenés. Una nueva versión de la Biblia, ¿no?
Bueno, David sabía que era la voluntad de Dios y obviamente todo le fue bien, pero más adelante, de tantas guerras, de tantas luchas, ¿no es cierto?, fue perseguido por el mismo Saúl, fue yerno de Saúl, se casó con Mical, porque Mical, bueno, el que derrota a Goliat va a llevar de mí una tanta cantidad de dinero y también la mano de mi hija. ¡Ah! Y su hija lo miró, ¿qué? ¿Vos estás loco? ¿Eh? Pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? A David no le interesaba eso. Lo que le interesaba era agradar a Dios. Pero bueno, se la tuvo que aguantar, ¿no es cierto? Le vino un poquito de plata y una esposa de Yapa, que después fue un dolor de cabeza. Pero más adelante vemos que Saúl se endemonia, le abrió las puertas a Satanás, le entró una legión de espíritus inmundos, ¿no es cierto? Terminó la escuela de profetas, ahí lo estaban tratando, y de repente vinieron a visitarlo y le dice, ¿y dónde está Saúl? Ah, Saúl está hablando en lengua, y hablar en lengua en aquel entonces puede ser lengua satánica o puede ser lengua, de hecho que, o puede ser profecía, pero de hecho que estaba hablando precisamente de que él estaba endemoniado. Y estaba desnudo el tipo, andaba caminando desnudo. No sé si vio alguna persona así, ¿vio? Ok, si lo vio, no lo vea. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, fue perseguido por Saúl. Muchas veces lo quiso matar. Una vuelta le tiró con una lanza. Le tocaba con el arpa, porque se tranquilizaba. Parece que esos demonios se quedaban tranquilitos con el arpa. Y así vivió un tormento. Hasta que se cansó el muchacho, dijo, bueno, acá se termina, basta. Se levantó un ejército y dijo, bueno. Pero detrás de la victoria siempre va a haber otra guerra. ¿Estás preparado para la próxima guerra? Siempre se van a levantar gigantes, siempre, siempre, siempre. No vengas a decirme a mí que vas a vivir de vacaciones con el Señor, que es un camino de rosa. Es una mentira del diablo. Esto no es así. La realidad, la vida real es otra. Siempre se van a levantar gigantes. Entonces, hay una cosa que en esto tenemos que creer. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, por favor, dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque si fuera palabras, bueno, estaría todo tranquilo, ¿no? Pero ¿para qué quiero el poder? ¿Para qué quiero el poder si nadie me va a hacer frente? Amén. Bueno, entienda, por favor. Ok. Esaú representa la generación de miedo que está preocupada porque no conoce a un Dios grande. David es figura de una nueva generación, una generación que cree en un Dios grande, una generación que cree que Dios lo puede llevar a niveles nuevos y lo puede llevar a grandes victorias. Pero estamos hablando de lucha, porque ay, me va a llevar de victoria, gloria a Dios de victoria, pero te olvidas que la victoria conlleva luchas. Hello, es así. Entonces hay que esforzarse. Una generación con un corazón conforme al corazón de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos, Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitando a este, está hablando de Saúl, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, escuche, porque Saúl estuvo gobernando 40 años, y hasta ese entonces David no lo quiso derrocar, pero se mantuvo bien armadito con un ejército, hasta que falleció el Saúl. Muy bien.
he hallado en David, hijo de Isaí, varón, conforme al corazón, conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiera. Dando referencia a 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Una generación que adora. Escuche, vuelvo a repetirlo, ¿para quién es? Una generación que adora, que busca la presencia de Dios. Escuche, ¿para qué? Para traer el reino de Dios acá en la tierra. Para que Dios se manifieste. Somos todos hijos de Dios. Estamos hablando de la jerga cristiana. Tenemos un solo Padre, somos hermanos. Tenemos que formarnos como cuerpo. Debemos orar unos por otros, apoyándonos. No consintiendo al pecado, escuche, no consintiendo al pecado, pero tampoco le vas a dar un garrote a esa persona. Pero sí socorrer al caído. Ahí está. Caminar el amor, qué lindo. ¿Y sabés lo que cuesta caminar el amor? ¿Sabés lo que cuesta? Que no te entiendan. Que no te entiendan y que estén metiendo la pata hasta por el cogote. Y después que meten la pata hasta el cogote te dice, el pastor no me dijo, me trató mal. Es jodido andar en el amor, ¿eh? Amén. Bueno, soportando unos a los otros, no maldigáis, sino bendecid, es otra cosa difícil para hacer. Procurando siempre que Cristo sea glorificado. ¿Tenés eso en mente? Todo lo que hagas es para la gloria de Dios. ¿Tenés eso en mente? No importa qué tan grande sea el gigante, qué tan grande sea la dificultad. Dios siempre, Cristo siempre, Jesús siempre te va a dar la victoria. Siempre, siempre, siempre. Y siempre que vos tomes en cuenta lo que te quise enseñar en esta noche. Amén. Es tu promesa y yo te creo.